Hola, buenos días, bienvenidos. Y en este momento quiero darle las gracias a Adriana Mata de Agile Impact por aceptar la invitación a esta conversación, en donde vamos a estar hablando de midiendo para transformar. Y cuando decimos para transformar, estamos diciendo midiendo qué y para transformar qué. Creo que ambas coincidimos en el ecosistema, en el ambiente de los proyectos sociales. Y una de las razones por las que quisimos tener esta conversación abierta, que muchas veces la hemos tenido en privado, es porque nos encontramos con emprendedores, iniciativas y proyectos sociales extraordinarios, con gente con un nivel de claridad y compromiso con transformar realidades desde su esfera, desde su posición. Y una de las cosas maravillosas es que comienzan con esa fuerza, con esa pasión, con ese ímpetu. Sin embargo, en el proceso empiezan a comprender la importancia de medir y demostrar los resultados que ellos están observando, pero que hay que ponerlos en papel, hay que ponerlos en blanco y negro, hay que compartirlos con una comunidad, con stakeholders, con sus clientes, con sus cooperantes, con sus proveedores, con sus aliados de negocio, y muchas veces empieza a ser difícil la medición de esos que ellos están observando, pero que no es tan claro cuando yo se lo tengo que presentar o mostrar a alguien de manera clara y evidente. Y ahí es donde mi invitada de hoy es brillante, la conozco hace muchísimos años y quiero hablarles de quién es Adriana Mata. Ella es una mujer apasionada, es ingeniera en producción y MBA con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad e impacto social. Y Adriana conoció su pasión por los proyectos sociales siendo una estudiante en la universidad. Y a lo largo de su carrera ha trabajado con corporaciones, con empresas, con ONG, para transformar sus proyectos en motores de cambio positivo. Como fundadora de empresas, porque además es una emprendedora de origen, eh, fundadora de empresas, además de software especializados en medición de impacto, Adriana ha intentado de diversas formas hacer accesible la herramienta de medición para todos. Y en ese camino de éxitos y fracasos, ha podido comprender que la ruta del impacto positivo no es lineal. Y eso me encanta. Eso lo estoy aprendiendo con ella. La ruta del impacto positivo no es lineal. Y que es muy importante conectarse siempre con el propósito de lo que se quiere lograr. Su trabajo la llevó a ser galardonada como emprendedora de alto impacto por el Banco Interamericano de Desarrollo, cosa que nos enorgullece enormemente, y recibir el prestigioso reconocimiento de Cartier para mujeres en el año 2020. Además, como mentora de emprendimiento y medición de impacto para Google, Village Capital y otros. Adriana ha guiado a numerosas organizaciones y líderes, entre esas me cuento, en el camino hacia la creación de modelos que generen un impacto significativo. Pero sobre todo nos ha enseñado a muchos a interpretar y a plasmar eso que estamos logrando en la realidad y que sea comprensible y comunicable. Ay, Gracias, qué lindo Adriana. los inicios, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, súper contenta de estar aquí contigo y compartir esto que nos apasiona tanto. Nos apasiona, tal cual. Bueno, Adri, para ir a entrar, de una vez entrando en materia, quiero hacerte como plantearte la primera inquietud o pregunta que creo que de mi lado hemos recogido y en tu experiencia también. Las preguntas que quiero hacer son denominadores comunes en el camino de acompañar a empresarios y a emprendedores sociales. ¿Cómo definirías la medición de impacto en el contexto de proyectos sociales y por qué es tan crucial hacer esto desde el inicio? Muy buena pregunta.
Bueno, la medición de impacto tiene más que ver, no es tanto decir a cuántas personas beneficié, cuántos niños entraron en el programa, que eso todos lo sabemos contar, es más hablar de cómo le cambiamos la vida a las personas luego de que pasan por nuestro programa o nuestra iniciativa, ¿no? Y tiene mucho que ver con cuál es ese problema que nosotros identificamos que dio origen a la solución que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que los niños no están yendo al colegio, entonces cuando yo hable de impacto, yo tengo que decir cómo mi iniciativa hizo que más niños fueran al colegio o que yo pueda demostrar que efectivamente reduje la tasa de deserción escolar. Entonces tiene que ver con, cuéntame cómo resolviste el problema y cómo ahora las personas están mejor gracias a que tú implementaste esa iniciativa. Y la razón de por qué es crucial empezar desde el principio te la voy a contar con una historia. Y es, en mi camino por haciendo proyectos sociales, una vez tuvimos un proyecto súper lindo, comunitario, en una zona preciosa que es Choroní, en Venezuela, y es un proyecto que requería bastante inversión porque había que viajar, teníamos que hacer como ciertas cosas para apoyar a los emprendedores de allá. Y en algún momento nos cruzamos con lo que probablemente les avisa a todos, necesitamos más dinero, o sea, necesitamos más dinero del que nosotros podemos poner. Y dijimos, bueno, vamos a hablar con tal empresa para que nos ayude. Como todos, hablamos como desde la pasión, porque ahí están súper bien y la gente está súper contenta. Y yo venía, bueno, súper apasionada. Y el presidente de esta empresa me dice, Adriana, yo te veo muy contenta y seguramente estás teniendo un impacto allá, pero no me has mostrado ni un dato del impacto que estás generando. Y yo me quedé fría porque dije, yo soy ingeniero, o sea, no es que los números les tenga miedo, pero simplemente no se me ocurrió. No se me ocurrió medirlo desde el principio para que eventualmente cuando yo necesitara convocar más aliados a mi proyecto, pudiese tener los datos y decir, aquí está. A veces nos confiamos porque a veces realmente vemos el impacto con nuestros propios ojos. Es como decir, llovió, claro que lo veo, está ahí, lo puedo ver con mis ojos. Pero ahora demuéstrale a alguien que no está ahí que llovió ese día en tu casa, ¿no? Cerca de tu casa. Entonces, es esa misma analogía. Para nosotros que lo vivimos día a día, puede ser muy obvio que está ocurriendo una transformación, pero no es tan obvio cuando tienes que convocar aliados. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales hay que empezar desde el inicio, porque luego echar hacia atrás, todavía no hemos inventado la máquina del tiempo para hacerlo. Tal cual, muy buena. Y he vivido esa experiencia que uno ve la transformación, pero cuando te piden, pero demuéstrame, pero obvio, casi que como uno lo ve, siento como que como no lo ven. Tendrías que llevar a todo el mundo a verlo. Exactamente. Ahora, para los empresarios que inician proyectos sociales, conocemos muchos que ya como que se han consolidado en su mirada de negocio, ya financieramente consolidados, y empieza esa sed por trascender, por hacer algo que vaya más allá de ganar dinero y de hacer empresa o hacer negocio. ¿Cuáles son los primeros pasos para establecer un sistema de medición de impacto efectivo? Es decir, el empresario dijo, yo quiero dedicarme a apoyar para la mejora del agua o quiero ayudar en la nutrición. ¿Cuáles son como ese sistema de medición de impacto que sea efectivo? Sí. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero el primer paso es el más difícil, más difícil, más difícil. ¿Y sabes cuál es? Escuchar. Sí. Escuchar. Perdón que te interrumpa, porque es que además la sensación es que se está perdiendo tiempo. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. ¿Por qué escuchar es tan importante? Y es algo que solemos saltarnos. Porque los problemas sociales son complejos, ¿no? Y existen por alguna razón. Entonces, probablemente cuando nosotros veamos algo que está sucediendo, no sé, los niños no van al colegio o las mujeres no están suficientes en tecnología, existe por alguna razón, no eres el primero que se está dando cuenta. Entonces, mucho de nuestro trabajo como emprendedor social es entender por qué esto sigue sucediendo, ¿no? Y hay que hurgar. Y para hurgar, muchas veces las propias comunidades tienen el sentido de qué es lo que está pasando, pero a veces uno viene con una visión mucho más como a uno le enseñan en la universidad, como decía lineal, ¿no? como de ejecución de proyectos. Voy a hacer esto, luego esto, luego esto. Y la verdad es que requiere mucho ensayo y error porque son problemas complejos.
Entonces, lo primero que yo sugeriría a cualquier empresario es escucha, entiende qué problema está pasando. Y cuando digo el problema, hay varias capas del problema, ¿no? Es como, ok, los niños no van al colegio, ¿por qué? Porque no tienen libros, ¿por qué no tienen libros? Y así hurgar hasta que das en la causa. Y es más fácil colocar un proyecto que vaya a la causa porque todo lo demás se va a resolver. Si solamente nos quedamos en la superficialidad, es posible que no tengamos como una buena transformación, sino que la gente reciba lo mismo que ha recibido a lo largo del tiempo y por eso el problema todavía existe. Entonces, yo me voy a atrever a contar una brevísima historia que para mí fue wow. Una comunidad en África que traen un proyecto para el tema de la alimentación, siembras, pero además empoderándolos para que ellos sembraran. No sé si conoces esa historia, pero a mí me pareció fantástica cuando la escuché. Empoderan a la comunidad, toman un terreno, siembran, y después de que empieza a salir el fruto de la siembra, que eran vegetales, bueno, resulta que vienen los animales, se comen la siembra y quedan en cero. Y los que trajeron el proyecto quedan como absolutamente frustrados e impactados de cómo es posible que haya pasado esto, no sé cuánto. Y cuando empiezan a hurgar, le preguntan a la comunidad, pero ¿y por qué pasó esto? Y ustedes sabían, claro que sabíamos. ¿Y por qué no nos lo dijeron? Porque no nos preguntaron. El de los hipopótamos, ¿no? Ajá, los hipopótamos que se comen todo. De Ernesto Ciroli, que yo cada vez que doy talleres de formación en diseño de proyectos, yo empiezo con ese video, tal cual. Es poderosísimo. Entonces es algo que los que, sobre todo si venimos del mundo empresarial, que solemos ser muy ejecutores, nos cuesta. Y esto creo que todos hemos cometido este error, así que no lo vean como algo que es la primera vez que pasa. A todos nos ha pasado la sensación de, quizás un poco de paternalismo, ¿no? De decir, yo vengo a salvarte. Y hay que venir, yo estoy contigo para que soy bueno. Es cambiar un poquito el mindset, ¿no? Me encanta. Después de eso, hay muchas técnicas que se pueden hacer. Una que yo recomiendo mucho es la teoría del cambio, porque una vez que entiendes bien el problema, es una metodología que te ayuda a entender cuál es esa lógica causal que se debe dar para lograr el impacto. Entonces yo siempre digo, si ya tú entiendes esa lógica causal, es muy fácil entender qué tienes que medir, porque ya sabes qué esperas que suceda. Pero si no lo tienes claro, no tienes claro realmente el problema o la causa del problema, tampoco entiendes qué tiene que suceder para resolverlo, ¿no? Entonces eso, 1, escuchar, 2, la teoría del cambio, y luego 3, para cada una de esas fases de la teoría del cambio, decir, ok, ¿yo con qué indicador puedo medir cada una de estas fases que tienen que ocurrir para el impacto? Genial. Y tú eres ahí extraordinaria. Así es de mis cosas favoritas que hago. ¿Ah? Es de mis cosas favoritas. Sí, nos conocimos como hablando siempre de este tema, pero para mí la experiencia de ser acompañada por ti en las preguntas tras las preguntas tras las preguntas, que parece como tan obvio, que parece como tan simple, pero es que no nos detenemos ni a hacernos las preguntas, ni a observar con detenimiento. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, los resultados son muy claros y útiles. La otra pregunta que me gustaría que nos ayudes, Adri, es muchas veces se prioriza la cantidad de beneficiarios, eso lo veo todos los días, sobre la calidad del impacto. Creo que es una de mis más altas preocupaciones. ¿Cómo podemos equilibrar la escala con la profundidad del impacto para asegurar que realmente estemos generando un cambio positivo? ¿Qué hace a un empresario un buen emprendedor social? Te hago dos preguntas. Qué pregunta tan buena, porque es algo que pasa en el emprendimiento en general, ¿no? O sea, hasta de los negocios. Hay como una necesidad de mostrar números grandes, ¿no? De decir, impacté a 1 millón de personas. Yo entiendo eso, porque estas cosas generan noticias y uno a veces quiere que nuestro proyecto tan bueno se conozca, ¿no? Pero yo diría que la mejor manera de balancearlo es hacer cosas. La cantidad va a depender mucho de la esencia del proyecto, ¿no? Si es un salón de clases, si es personas, pero como una cantidad que tú te sientas cómodo teniéndolo muy de cerca y que puedas tener como muy directamente el feedback de lo que sucede al principio, ¿no?
¿Por qué? Porque si partimos con la premisa de vamos a aprender, y esto es ensayo y error, es muy difícil hacer ese ejercicio con una cantidad muy grande. Entonces, al principio, cuando estamos aprendiendo, y aprender, te digo que hasta con años de experiencia, uno todavía, el nuevo proyecto que haces, sigues aprendiendo, ¿no? Vamos con un mindset de voy a aprender, tengo que tener feedback muy directo, tengo que tener la capacidad de reaccionar muy rápido, porque puede ser que algo que yo pensaba que iba a suceder no sucedió y tengo que tener la capacidad de actuar. Imagínate que estoy, no sé, algo en colegio y tengo 30 colegios. La capacidad de resolver algo en 30 colegios es mucho más difícil a que si estoy en uno y lo vi, lo resolví, le digo a los maestros, esto fue lo que pasó, resolvemos. Pero si no tienes eso, te vuelves como muy lento en tomar decisiones que tienen que ser muy rápidas. Entonces, no hay un número, no es una receta, pero es algo que tiene que darte la sensación de que tú tienes un control de cambiar muy rápido. Y esto sí lo aprendí del emprendimiento del mundo de las startups, donde también hay como una presión por crecer. Y hay una aceleradora que se llama Y Combinator que dice, al principio haz cosas que no escalen. Tú tienes que aprender y luego vas a escalar en todo lo que hagas. O sea, que fíjense que no es un tema solamente de proyectos sociales. Yo creo que es un tema de cuando estamos haciendo algo nuevo, cuando estamos innovando, tenemos que tener un feedback muy rápido y ser capaces de actuar rápido también. Interesante, muy interesante. Ahora otra mirada del punto. El camino hacia el impacto social real suele no ser lineal. Y aquí esta es mi última conversación con Adri que me explotó la cabeza. No suele ser lineal y requiere ajustes continuos. ¿Podrías compartir ejemplos de cómo el ensayo y error ha sido fundamental en la evolución de un programa de impacto social? Sí. Bueno, voy a dar muchos ejemplos de educación porque son los proyectos que quizás más me gustan y donde uno puede ver quizás también más rápido la transformación, ¿no? O sea, donde tú capacites, entrenas. Voy a dar muchos ejemplos alrededor de eso, ¿no? Pero recuerdo un programa que estábamos haciendo que era para capacitar a personas en oficios, ¿no? O sea, como que tuvieran un oficio y luego pudieran emplearse. La primera pregunta es, ¿dónde consigo a la gente? ¿Cómo las reclutamos? O sea, ¿cómo yo beneficio a esas personas? Y sacamos como unos volantitos que imprimimos a la mejor calidad posible. O sea, así impresos en color, con papel, y los empezamos a distribuir. No se inscribió nadie. Y entonces, cuando empezamos a ver por qué no se inscribió nadie, qué pasó, y le preguntamos a las personas, nos dijeron, ay, es que yo vi el papel tan bonito que pensé que era un curso pago, y entonces no me inscribí. Y yo decía, Dios mío, pero es que ni se me hubiese ocurrido que eso es lo que estaba frenando que las personas se inscribieran. Después hicimos una copia, la más simple que teníamos. Ok, la gente se inscribió. Listo, ya tenemos la gente en el curso. ¿Qué empezó a suceder? La gente falta, la gente se ausenta. Entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no viene? Y claro, acuérdense que cuando uno está haciendo estos proyectos, son comunidades bastante impactadas por mil cosas, ¿no? Entonces, razones miles, ¿no? La pregunta es, teníamos que darnos cuenta pronto de que la asistencia estaba bajando para hacer correcciones. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Ya no puedes obligar, una vez que se te van, los perdiste, es algo que tienes que actuar muy rápido. Y entonces dijimos, bueno, vamos a poner un incentivo, un premio, que era, no sé, algo realmente simbólico. Poníamos dos premios. El que tuviese mejor asistencia se ganaba un premio y dábamos un premio grupal. Porque nos dimos cuenta que en estas comunidades la influencia social es altísima. El capital social es de las cosas más valiosas que ellos tienen. Entonces, cuando ellos saben que se pueden ganar un premio en grupo, y dicen, ay, fulanito faltó, vamos a llamarlo que venga porque ese premio es de nosotros. Entonces nos tomó tiempo entender que tienes que usar las mismas dinámicas que ellos ya conocen, que entienden, que usan a favor de lo que tú consideras que es bueno. Entonces, efectivamente, bueno, lograron la asistencia. Luego, ok, se emplearon. Aquí es donde viene la medición más importante porque este es el que va a determinar si corregimos el problema de empleabilidad, ¿no? ¿Se emplearon? No se emplearon. ¿Qué pasó? Entonces, en cada pregunta, en cada etapa, hay una pregunta si algo no sale bien, pero solo lo puedes saber si mides, ¿no? Si no lo sabes.
no, la gente no se está empleando. ¿Y qué pasó? Cuando vamos, pero los enseñamos a hacer el currículum, sí. ¿Y están yendo a las entrevistas? No, no están yendo a las entrevistas. Dijimos, ok, aquí es donde está el problema. No están yendo a las entrevistas del trabajo. ¿Por qué? Cuando empezamos a hablar un poquito más, era porque no tenían ropa adecuada para ir a la entrevista. No, o sea, una cosa increíble. Entonces son cosas que no puedes saber a menos que realmente tengas la genuina curiosidad de entender qué está pasando. Yo creo que eso es lo más bonito de estas cosas, no es pensar que sabemos todas las respuestas, porque es muy difícil, además venimos de contextos que probablemente no son los mismos, y es aproximarse con una genuina curiosidad de realmente qué es lo que está pasando, que esto tan bueno, en teoría para ellos, no lo están aprovechando, ¿no? Entonces, ese es para mí como este ejemplo de ensayo y error, que es en cada ciclo hay que entender cómo resolvemos hacia el siguiente. Obviamente, el segundo programa que hagas ya sabemos, ok, panfleto súper sencillo, asistencia grupal y así, pero la primera vez no lo sabes. Claro, y te voy a decir qué es lo que yo observaba. Sobre todo en proyectos sociales. Lo que pasa es que muchas veces los proyectos sociales están atados a un empresario atrás que quiere impulsar una causa. Bueno, también hay otros proyectos que vienen de, yo tuve un hijo con autismo, quiero ayudar en autismo, yo tuve un hijo en droga, quiero ayudar en drogas, yo tuve una experiencia X y quiero transformar eso que yo aprendí, que yo viví, para que a otro lo transite distinto, para que no le pase. Siempre hay un motivador. Pero en muchas de las experiencias de proyectos que detrás de ellos hay un empresario o un emprendedor, en esencia, un emprendedor social. Una de las cosas, Adri, que yo he observado es que vamos a dar el curso, los vamos a formar para que se empleen. Entonces, si están yendo al curso, ahí muere. O sea, la estadística es no sé cuántos hicieron el curso, pero el propósito del curso era que entraran en la universidad. Claro. Y se nos olvida que es que el fin último es que entren a la universidad, y como no tenemos tiempo, presupuesto, o a veces no lo sabemos hacer, sentimos que nuestro propósito para que entraran a la universidad era capacitarlos en este nivel. Y como lo logramos, capacitamos y tenemos las estadísticas, nos quedamos allí. Y creo que una de las cosas que necesitamos como reconocer, aceptar con humildad, es que, y me encanta cuando haces referencia a que primero aprendamos y después escalemos, es que ese proceso pequeño de aprender y asegurarnos que si, por ejemplo, esa capacitación es para que entren a la universidad o para que se empleen, la medición está en se emplearon, en entraron a la universidad, no que se capacitaron en el curso que está en mi control, sino el resultado final. Creo que ahí es donde están nuestras más importantes como caídas o fallas en lo social, porque en el empresario el dinero es el que habla, porque si el empaque no está vendiendo o el producto no está vendiendo, yo exploro. Es el precio, es el empaque, es la ubicación en el estante, que voy, descarto. ¿Por qué? Porque la facturación me está diciendo no estoy vendiendo. Tengo que hacer algo. En cambio, en lo social, como no tengo una facturación, yo lo que quiero es darle al donador o demostrar a mi junta directiva, no, pero es que ustedes me dieron esta cantidad de dinero para yo dar cursos y di los cursos. Y me quedo allí. Y ahí es donde nosotros queremos aprender a desafiar esa barrera de quedarnos, conformarnos con esa media verdad y ser atrevidos sin temor a la verdad. No, me gusta eso. Sin temor a la verdad, porque la verdad nos hace generar realmente impactos transformadores en las comunidades. Adri, no te quiero soltar todavía porque tengo 3 preguntas más que me parecen que van a ayudar incluso a profundizar un poco más. Las métricas. ¿Qué métricas consideras más valiosas al medir el impacto social y cómo varían según el tipo de proyecto? Yo no sé si me estoy metiendo en un tema como muy específico para algo tan general que estamos hablando, pero creo que esto es importante, ¿verdad? No, la pregunta está buena, porque a veces la gente me dice, bueno, Adriana, ¿tú qué sabes medir? Dime qué tengo que medir en mi proyecto. Y yo le vuelvo a preguntar y yo le digo, dime qué quieres saber. Y entonces,
Entonces, claro, por eso creo que la pregunta es muy buena, porque la gente piensa que es como que hay una métrica que es como, no, depende de lo que tú quieras saber. Y bueno, también haciendo alusión a la teoría del cambio, cuando uno crea impacto, hay impactos de muchos niveles, ¿no? Hay impactos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y a veces cuando uno piensa en el impacto está todo en la cabeza desordenado, ¿no? Entonces, un primer ejercicio es entender, ok, ¿qué quiero yo que pase en el corto plazo? Bueno, la gente tiene que ir al curso, eso ya lo sabemos ahí. Luego, ¿qué tiene que pasar? Bueno, la gente tiene que buscar empleo, ya no depende de mí, es algo que él tiene que hacer, pero si él no lo hace, nunca va a obtener el empleo, que es lo que yo quiero corregir. Entonces, esto te ayuda a entender como, bueno, qué tipo de indicadores necesito para cada etapa de lo que va a suceder. Y para mí una buena métrica es un balance entre dos cosas, ¿no? Una, que realmente me responda una pregunta que me va a hacer tomar una decisión. O sea, de hecho, uno puede medir cualquier cosa, ¿no? Lo que tú quieras. Pero a veces se nos va la mano y medimos mucho y si esa pregunta o ese indicador no te va a hacer cambiar algo, no lo midas, porque el esfuerzo de medir es muy grande como para que luego tengas ahí una base de datos que no vas a usar. Entonces es foco en algo que me va a responder. Por ejemplo, si el tema es el empleo, busca ver si ellos tienen un empleo. Luego, más adelante mediremos si el empleo es de calidad, si no es de calidad. O sea, pero al principio, igual, en una primera iteración, por llamarlo así, vamos a ver si se empleó o no se empleó. Otra cosa que yo creo que también nos enseñan es que también la medición tampoco es lineal. Como todo, es evolutiva. Uno, cuando arma una empresa, tú no tienes un sistema de contabilidad ERP, SAP el día 1, ¿no? Y la medición es igual. Uno no tiene un sistema hiper sofisticado desde el día 1. Lo importante es que vayas empezando a hacer los procesos, o sea, procesos pequeñitos. Vamos a contactar a los beneficiarios, vamos a hacer una encuesta, y poquito a poco eso naturalmente va a evolucionar, ¿no? Entonces, para cerrar este punto, un buen indicador es un indicador que te ayuda a contestar y a generar una acción. Y segundo, es un indicador factible de medir. Y factible puede ser algo muy relativo a tu organización, ojo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando nosotros, o sea, yo trabajaba en CAF, hicimos un proyecto de saneamiento. Y la medición requería, te lo juro, hacer un examen en laboratorio de cada uno de los hogares para ver si habían parásitos en los niños, porque era un programa de saneamiento de aguas. Claro, ¿qué mejor indicador que la cantidad de parásitos en heces para saber si efectivamente el agua está de buena calidad? Pero ¿quién puede pagar eso? Una organización. Qué buen punto, Adri, caramba. Sí, exacto, pero si vengo yo como una ONG que apenas vas a medir, no, vas a medir lo que tú puedas medir. ¿Qué puedes medir? Bueno, pregúntale a las personas cuántas veces fueron al médico en el último mes. Entonces, un buen indicador es algo que tú puedas medir, porque sí, el indicador buenísimo está ahí, pero yo no hago nada con eso, entonces no es un buen indicador. Adri, pero me quedo en la pregunta por mi experiencia. A veces pasa, y entiendo que hay que honrar la capacidad que tiene el actor, la ONG, la fundación o el proyecto o el emprendedor social, tiene que honrar lo que está en su capacidad, en su control. Sin embargo, a veces pasa que para acceder a los recursos que hacen sostenible el programa, necesitas entrar en una medición que tú no has previsto, no está en tu capacidad, pero eres como presionada por el entorno que financia a medir. ¿Cómo se hace en ese caso? Y quizás me atrevo... Bueno, adelante, cuéntame. Es un problema complejo. Sí. Okay. De hecho, yo un poco, cuando yo que me encantan los proyectos sociales, que a veces me provoca irme para un proyecto y estar ahí, yo digo, mi rol es hacer la medición más accesible para que esas organizaciones no se tengan que preocupar por si mido o ejecuto el proyecto. No, ejecuta el proyecto, que yo te voy a ayudar a medir más fácil, ¿no? Entonces, por eso es que yo decidí estar desde aquí, porque realmente es un problema. O sea, si te cuesta, no sé, $50 medir y $50 el proyecto, o sea, económicamente no tiene sentido, ¿no? Y eso creo que uno lo entiende cuando te pones del lado del emprendedor. Dicen, pero es que no dan los números. Entonces, para mí, yo tengo mucha esperanza en que la tecnología va a ayudar a hacer eso más accesible, y es un poco lo que creo que
muchos emprendedores estamos haciendo. De hecho, me alegra que cada vez más hay más software de medición. La gente me dice, no te preocupes, le digo, no, me alegra, porque eso quiere decir que estamos muchos pensando en que esto es un problema y que de verdad hay muchas organizaciones a las cuales ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es como una mezcla de ser muy consciente de lo que tú puedes hacer, que no sea una excusa para no hacerlo, eso sí, como, ok, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos? Y yo creo que muchas veces la medición puede ser un buen argumento incluso para levantar fondos. Yo he visto fondos donde te dan partidas para medición, entonces hay que aprovecharlo. De hecho, creo que te mandé uno la otra vez. Sí. Entonces, como que como buen emprendedor vas resolviendo todas las cosas que van saliendo, ¿no? Entonces creo que es como buscar el equilibrio entre tengo que medir, no va a ser en la medición de la NASA, pero tengo que medir cómo me puedo apalancar y cómo esto me puede ayudar a buscar más recursos. Bueno, creo que esta respuesta o este punto en el que estamos me lleva a un nivel de detalle mayor. En tu experiencia, ¿cómo influye la medición de impacto en la toma de decisiones estratégicas y en la sostenibilidad a largo plazo de un proyecto social que está muy asociado al financiamiento, a los fondos? Sí, eso es un tema importante porque yo he visto, pues muchos empresarios comienzan con sus propios aportes y en ese momento no necesitan apoyo, ¿no? Y está bien. Pero en algún momento, y sobre todo si tienes una aspiración de llegar a mucho, vas a necesitar necesariamente más aliados. Aunque tengas mucho dinero, ojalá, vas a necesitar aliados, incluso aunque no sean de capital, pero en algún punto, si quieres seguir escalando, vas a toparte con, ahora necesito más capital. Incluso hasta los mejores empresarios en algún momento necesitan financiarse para seguir creciendo, ¿no? Como si te proyectas a ese momento donde en algún punto van a necesitar traer más aliados de mejor nivel y más capital, entonces la medición es algo que tengo que ir construyendo porque a medida que tengo financistas más sofisticados, la medición que me van a pedir es más sofisticada. Entonces, claro, hacer eso de la noche a la mañana es complejo, pero si ya lo sabemos y lo podemos proyectar, la solución es comenzar desde hoy. Excelente, excelente. Y ahora ya para ir cerrando, ¿qué consejos darías a empresarios que quieren asegurarse de que sus iniciativas de impacto social no solo se midan, sino que realmente transformen las comunidades a las que sirven? Bueno, primero involucrar a la comunidad. Es algo que parece obvio, pero a veces por ir rápido lo obviamos. Y involucrarlos desde el inicio, escuchar. Lo segundo diría, bueno, hacer la teoría del cambio porque da muchísima claridad. Como sabemos, estos problemas son complejos y aunque en nuestra cabeza todo calza, esto es algo que nos pasa a los emprendedores, en nuestra cabeza todo calza maravillosamente, en la práctica no suele ser así, necesitas mucho apoyo. Entonces, un gran valor de la teoría del cambio es alinear al equipo. Estamos viendo lo mismo. Más allá de sacar los indicadores, algo que a mí me gusta es que alinea la visión de este visionario, valga la redundancia, con el resto del equipo que tiene que ejecutar. Entonces estamos viendo lo mismo todos, esto es lo que vamos a hacer. Esa alineación me parece importantísima, sobre todo que son las bases para realmente escalar. Si en verdad quieres escalar, esas bases tienen que estar bastante sólidas. Por supuesto, medir. Y yo diría que una última es aproximarse con humildad y con unas ganas de, como esa curiosidad de realmente quiero saber cómo esto se puede hacer mejor y no tanto traer como soluciones que pensamos que son las correctas con toda la buena intención, pero como con ese mindset de vengo a aprender. Sería mi sugerencia. Qué bello, Adri. Y digo bello porque, bueno, porque yo estoy rodeada, tengo 40 años de mi vida rodeada, porque empecé adolescente en este tema de lo social, y he visto tanta gente, y además hoy me estoy atreviendo a empezar a tener estas conversaciones públicamente, porque han sido conversaciones privadas, en donde siento que yo sola me privilegio, me ayudo, me aprendo, y yo siento que hay mucha gente con maravillosas intenciones, con distintas capacidades en distintos niveles, que puede aportar valor significativo y necesitan saber principios básicos. Y yo quiero pedirte, Adri, que tú puedas explicar qué es teoría de cambio,
porque en nuestro ambiente es como un término que se entiende, pero una persona que nos esté escuchando, que quiere empezar a hacer algo en lo social, y tú le dices, bueno, trabaja la teoría del cambio, ¿y qué es eso? Es una metodología que de alguna forma establece, como te decía, como paso por paso, cómo tú pasas del problema al impacto. Entonces dice, este es el problema, vas a hacer esto, ¿qué tiene que pasar? Y así como cuando uno programa que el código tienes que darle exactamente el paso, no puedes asumir que hay un paso intermedio porque si no la computadora no te funciona. Es algo parecido, yo hago un curso con una manzana. Digo, si yo tengo un programa para entregar la manzana y la manzana va a generar más salud, adivina qué es lo primero que tiene que pasar. La gente se tiene que comer la manzana. O sea, bueno, primero tiene que distribuir, pero la gente se la tiene que comer. Entonces, como que, claro, si eso no pasa, nada de lo demás va a ocurrir. Entonces, hay como varias fases. El problema, la intervención, que es el programa que estás haciendo, el producto, que no es el producto que vendes, sino es como el output de esa actividad, que es la consecuencia directa. Que resulta de eso. Exacto, que eso sí lo sabemos medir, el número de personas que viene a la asistencia, o sea, que viene a la clase, el número de personas que recibe una formación, eso lo sabemos. Luego vienen los resultados intermedios, que es estos cambios de comportamiento o actitudes que no dependen de nosotros, o sea, ya la gente se fue, se capacitó y se fue, pero algo tiene que pasar en ellos, algún cambio, que es lo que nos lleva al impacto, ¿no? Por ejemplo, si lo que te decía de buscar trabajo, voy a poner ese mismo ejemplo. Si la gente no acciona algo para buscar el trabajo, ni que yo le haya dado el mejor curso del mundo, el impacto nunca va a suceder. Entonces, aunque no está bajo mi control, yo lo que sí lo tengo que medir, porque a lo mejor hay alguna palanca que yo puedo mover para incentivar ese comportamiento que yo quiero. Y luego el final, que es el impacto, la quinta fase, es, ok, demuéstrame que resolviste el problema. Esa es como muy rápidamente, igual voy a estar distribuyendo unos videos de esto por si alguien quiere como profundizar. Claro, yo creo que también una explicación que a mí me ha ayudado es en lo científico, porque todos, digamos, vimos en lo científico la hipótesis. Si yo mezclo agua con sal, debería salir agua salada. Básico, es decir, un poco la teoría de cambio es esa hipótesis que nos planteamos sobre si yo hago esto, va a pasar esto, entonces transitar en detalle el proceso. Bueno, Adri, yo creo que ha sido yo siempre aprendo contigo, es increíble, por más que te escucho y te escucho y te escucho, siempre en cada conversación hay algo nuevo que me llevo, hay algo que me nutre. Te agradezco inmensamente que nos hayas regalado este tiempo para conversar sobre este aspecto que tiene tanta relevancia para proyectos sociales, incluso proyectos empresariales, porque con esta tendencia ahora del triple impacto, hay empresas que están haciendo negocios o comercios justos que hacen negocios, pero que tienen la intención de beneficiar a comunidades y es importante que en el modelo de negocio también esté como establecido cómo voy a asegurarme de que lo que estoy haciendo, el tipo de negocio que estoy haciendo, que tiene la intención de beneficiar a alguna comunidad o generar algún impacto social, está ocurriendo. Entonces creo que para cualquier ambiente esto pudiera ser de utilidad. Yo quiero permitirme algo, Adri. Es posible que si tú estás escuchando, tú invitado a esta conversación, estás escuchando lo que estamos hablando, digas menos, yo quiero saber más de esto, yo quisiera ayuda, yo quisiera conversar con alguna de nosotras. Por el lado de Dilcia Conecta, puedes escribir a info@dilciaconecta.com y por el lado de Adriana, ¿cuál es el correo o el correo es adriana@agilimpacts, como está escrito ahí, .com. Sí. Sino también Agile Impact. Agile Impacts, termina en ese.com. Y bueno, últimamente estoy usando bastante mi Instagram, que es @adrimataf. A lo mejor es más fácil recordar eso que el correo. Así que por ahí nos pueden escribir. También voy a estar compartiendo información de la teoría del cambio, que es la herramienta que recomiendo. Y a la orden, ¿verdad? Y contigo, pues yo también aprendo muchísimo. Así que cuando quieras, volvemos a hacer una segunda. Volvemos a hacer, hay otros temas sobre los que tenemos que trabajar. Así que si nos siguen en nuestras redes sociales, por mi lado, Dilcia Ruan, en Instagram, en LinkedIn también, en LinkedIn.
nosotros vamos a tener otras conversaciones relacionadas al punto, porque bueno, ahí es como, este es como el primer paso para seguir conversaciones de mayor detalle, para contribuir y ayudar a que este hábitat que tiene la intención de ayudar a otros se haga más fuerte y se haga mucho más significativo en sus intervenciones. Así que, Adriana Mata, muchísimas gracias por tu tiempo y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima.